La hacienda del olvido. Carlos y Fernanda, una joven pareja en busca de una escapada romántica, decidieron pasar un fin de semana en una antigua hacienda en el estado de Guanajuato. Habían oído hablar de la reciente restauración de la hacienda, y su historia, llena de leyendas y misterios, les resultaba intrigante. A medida que su coche se acercaba por el camino de tierra, la vista de la imponente estructura de piedra los llenó de emoción y un leve escalofrío. La hacienda, con sus muros cubiertos de enredaderas y ventanas arqueadas, parecía susurrar secretos de tiempos pasados. Al llegar, fueron recibidos por don Ramiro, el guardián de la hacienda, un hombre anciano con ojos cansados y una mirada que parecía saber demasiado. Tengan cuidado, jóvenes, esta hacienda tiene una historia oscura. No vayan a las habitaciones del fondo ni al sótano, les advirtió con voz ronca. Carlos y Fernanda sonrieron, tomándolo como parte del encanto del lugar. La primera noche, mientras Fernanda dormía profundamente, Carlos se despertó al escuchar ruidos provenientes del sótano. Al principio pensó que eran las cañerías viejas, pero los sonidos eran demasiado rítmicos y extraños, como susurros ininteligibles y pasos lejanos. Intrigado, decidió investigar, pero al abrir la puerta del sótano, solo encontró oscuridad y un aire frío que lo hizo retroceder. Al día siguiente, Fernanda encontró un antiguo diario escondido detrás de una estantería en la biblioteca. Estaba cubierto de polvo y lleno de anotaciones en un español antiguo. Describía rituales oscuros realizados por los antiguos habitantes de la hacienda, con símbolos extraños y dibujos perturbadores. Esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. Objetos en la casa empezaron a moverse solos, y sombras inquietantes aparecían en los rincones oscuros. Las pesadillas acosaban a la pareja. Fernanda soñó con rituales macabros, rodeada por figuras encapuchadas que murmuraban en lenguas olvidadas, mientras que Carlos soñaba con ser perseguido por algo invisible y maligno. Decididos a entender lo que estaba ocurriendo, la pareja exploró más a fondo la hacienda y descubrieron una habitación secreta detrás de una pared falsa en el sótano. La habitación estaba llena de símbolos tallados en las paredes y artefactos antiguos de un culto olvidado. Al centro, un altar de piedra cubierto de velas apagadas y sangre seca. Al tercer día, intentaron huir, pero se encontraron con una niebla densa y opresiva que cubría el camino, desorientándolos y obligándolos a regresar a la hacienda. Desesperados, empezaron a buscar una forma de detener lo que fuera que habían despertado. Fernanda recordó un pasaje del diario que mencionaba un contrarritual. Juntaron los elementos necesarios y comenzaron el ritual, pero en medio de él, las entidades sobrenaturales se manifestaron físicamente. Luces parpadeantes, sombras que se movían por su cuenta y un frío que calaba hasta los huesos invadieron la casa. En un clímax de caos, Carlos y Fernanda fueron separados por fuerzas invisibles y arrastrados hacia diferentes partes de la casa. Carlos fue arrastrado hacia el sótano, sus manos arañaban el suelo mientras intentaba resistir la fuerza invisible que lo llevaba. En el sótano, las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando figuras grotescas que murmuraban en lenguas antiguas. Sentía el terror apoderarse de él, pero su deseo de proteger a Fernanda lo mantenía luchando. Mientras tanto, Fernanda fue llevada a la habitación secreta. Las velas del altar se encendieron por sí solas, proyectando sombras danzantes en las paredes. Fernanda intentó gritar, pero su voz fue silenciada por una mano espectral que le cubrió la boca. Las figuras encapuchadas de sus pesadillas se materializaron a su alrededor, comenzando a entonar un cántico monótono y siniestro. Carlos, sintiendo la desesperación de su amada, logró liberarse momentáneamente y corrió hacia la habitación secreta. Al entrar, vio a Fernanda en el centro del altar, rodeada por las figuras encapuchadas. Desesperado, tomó uno de los artefactos del culto y lo lanzó contra las figuras, rompiendo el cántico. En ese momento, las sombras se intensificaron, envolviendo a ambos en una oscuridad total. Los murmullos y los cánticos aumentaron de intensidad, resonando en sus cabezas hasta que fue insoportable. Fernanda extendió su mano hacia Carlos, quien la tomó con fuerza, pero el contacto fue efímero. Las sombras comenzaron a separarlos, jalándolos hacia diferentes direcciones. La última visión de Fernanda fue la de Carlos siendo absorbido por una sombra que emergía del suelo. Su propio grito quedó atrapado en su garganta mientras una figura encapuchada aparecía ante ella, levantando una mano cubierta de símbolos. Fernanda sintió una fuerza helada apoderarse de su cuerpo, inmovilizándola.
Todo se volvió negro. Carlos, sintiendo que el suelo cedía bajo él, vio cómo las figuras encapuchadas se acercaban cada vez más. Sus fuerzas lo abandonaron y se dejó llevar por la oscuridad. Su último pensamiento fue para Fernanda, deseando que pudiera escapar. Cuando la niebla finalmente se disipó, la hacienda volvió a quedar en silencio. Don Ramiro, al hacer su ronda matutina, encontró la casa desordenada, pero no había rastro de Carlos ni de Fernanda. Los objetos estaban esparcidos por el suelo, las velas del altar apagadas y el ambiente impregnado de una sensación de vacío y desolación. Don Ramiro se acercó al sótano, donde encontró el diario de Fernanda. Al abrirlo, vio la última página escrita apresuradamente: no hay escape. Hemos despertado algo antiguo. Adiós. Cerró el diario con un suspiro y miró alrededor, susurrando una oración silenciosa por las almas perdidas. Si mi video te encantó, dale un buen like. Me ayudarías mucho. Te invito a suscribirte y darle a la campanita. Subiré contenido todos los viernes.